La España del siglo XIX se une al despegue industrial que ya había comenzado en Europa. El progreso y la modernidad comienzan a difundirse entre los distintos sectores de la sociedad. La llegada de Isabel II al trono trae consigo la reacción carlista. La primera guerra carlista se convertirá en la guerra civil más larga de la historia de España. Los carlistas defienden el antiguo régimen y la monarquía absolutista frente a los liberales, quienes propugnan una monarquía constitucional. El XIX es un siglo de inestabilidad política en el que primarán las divisiones ideológicas. Surgen los partidos políticos y los gobiernos no perduran en el poder. Es un siglo de esperanzas inmerso de lleno en el movimiento romántico. Es la centuria de la prensa al servicio de los partidos políticos, de los que surgirá con fuerza la opinión pública. La sociedad evoluciona gracias a nuevos inventos, fundamentalmente la máquina de vapor. Las ciudades se renuevan y gracias al tendido del ferrocarril mejoran las comunicaciones. Con el proceso de industrialización surge la clase proletaria. Fernando VII había dejado sin efecto la ley sálica que prohibía reinar a una mujer para dejar el trono a su hija Isabel, de 3 años. Hasta que alcance la mayoría de edad, su madre, María Cristina, desempeñará la regencia. Su cuñado, el absolutista infante don Carlos, hermano de Fernando VII, se considera heredero legítimo del trono, según la ley sálica aplicada tradicionalmente por los Borbones. Ante tal amenaza, María Cristina acude a los liberales para salvaguardar la corona de su hija Isabel. La cuestión dinástica desencadena una guerra que será algo más que una lucha por el trono. El lema Dios, Patria, Rey y Fueros recoge los ideales por los que luchan los carlistas, es decir, los partidarios de don Carlos. En la fase inicial, los carlistas, dirigidos por Zumalacárregui, asedian Bilbao y alcanzan algunos éxitos. También recurren a la táctica de la guerrilla, con ataques por sorpresa y repliegue y dispersión en las montañas. Su principal apoyo se encuentra en las zonas rurales del norte. Sin embargo, las ciudades se mantienen fieles al liberalismo y nunca se unen a la causa carlista. Tras 6 años de lucha, el general Espartero frena las tropas de don Carlos en su intento de entrar en Madrid, y los carlistas deponen las armas. Con el convenio de Vergara, firmado por Espartero y el comandante carlista Maroto, la guerra llega a su fin, aunque algunas partidas carlistas resistirán por un tiempo. El fin de la guerra supone el triunfo del liberalismo en España. Sin embargo, 2 facciones se disputan el panorama político. 2 grupos con puntos de vista distintos que quieren construir un Estado nacional. Es el inicio de los partidos políticos. Por un lado se sitúan los liberales progresistas como Prim y Espartero. Se consideran adalides de la modernidad política, económica y social. Defienden la soberanía nacional encarnada en las Cortes, a las que deben rendir cuentas el rey y el gobierno. Son sobre todo miembros de la pequeña burguesía e intelectuales. El grupo de los liberales moderados engloba a los grandes terratenientes, comerciantes y financieros. Los moderados abogan por una soberanía conjunta de la corona con amplios poderes y las Cortes. Entre ellos despuntan las figuras de O'Donnell, Bravo Murillo y Narváez. Los liberales defienden el sufragio censitario, es decir, el derecho de voto limitado a una parte de la población según el nivel de renta. Avanzado el siglo XIX, aparecerán otras fuerzas de menor peso político como los demócratas, que reclaman el sufragio universal, y los republicanos, contrarios al régimen monárquico. Los partidos del siglo XIX son partidos del tipo llamado de cuadros o de notables, es decir, que son partidos que no aspiran a encuadrar a las masas
detrás de su programa, sino que son una simple reunión de personalidades, de ahí lo de notables, personalidades con formación, con relevancia política, normalmente ricos, además, que se reúnen y, puesto que son muy pocos, lo pueden hacer en forma de una comida, un banquete, que es la forma típica de la reunión política en el siglo XIX. Y esos notables son los que deciden la orientación del partido, son los que integran las candidaturas electorales del partido y, en caso de conseguir puestos políticos relevantes, son las personas que el partido lleva al gobierno o al parlamento, y no hay más estructura de partido. A pesar de la existencia de los partidos, la actividad política implica solo a una minoría de la población, que cuando las circunstancias le son adversas, recurre a los militares para forzar los cambios de gobierno. La Guerra de la Independencia, la guerra contra los rebeldes americanos y, por último, la Guerra Carlista, habían conferido a los militares un papel principal en la vida política española. La pugna entre moderados y progresistas alentará este protagonismo político de los militares. Para acceder al poder se recurre a la fórmula de los pronunciamientos. Un mando militar subleva a sus tropas en los cuarteles con el objetivo de cambiar el gobierno. Todo esto, los pronunciamientos y demás, dio a los militares un poder muy importante en la política española. Ellos se convirtieron en los políticos por excelencia, los presidentes del gobierno casi siempre, ministros con mucha frecuencia. Y esto ha dado pie a que se hable de un militarismo en la España del siglo XIX, que arrancaría de esa época y llegaría naturalmente hasta el siglo XX. A veces se le llama también pretorianismo, refiriéndose a ese mismo fenómeno de que los militares tengan una preeminencia en la política nacional. Sin embargo, es muy importante recalcar que no se trata del mismo militarismo del que después tendremos constancia en el siglo XX. Se trata de dos fenómenos bien diferentes, porque los militares del siglo XIX, cuando actúan en política, actúan integrados en los partidos políticos civiles y no rechazándolos en nombre de la corporación militar. Actúan en conspiraciones y pronunciamientos rodeados de políticos civiles al servicio de un programa que no es exclusivamente de los militares, y en ese sentido es algo muy distinto del golpismo militar que aparece ya en el siglo XX y que supone una fractura entre los políticos convencionales o los políticos civiles y esa corporación militar que se erige en portavoz independiente de las aspiraciones del país. Progresistas y moderados se entienden en lo esencial: establecer un nuevo orden político y social liberal, dejando atrás el antiguo régimen. La prensa del 19 se convierte en un instrumento decisivo para transmitir las ideas políticas. Nacen nuevos periódicos de talante moderado como El Heraldo, La Prensa o El Español. Otros más progresistas como El Clamor Público o La Iberia, que se convierte en el periódico más vendido de la época. El periodismo irrumpe con fuerza en las grandes ciudades y aumenta el número de bohemios y escritores que viven de la pluma. Los periódicos en la España del siglo XIX eran muy distintos de los que conocemos ahora. Para empezar, eran periódicos de tirada mucho más corta, y eran también periódicos que se preocupaban poco de suministrar una información de carácter objetivo o neutral sobre los acontecimientos. Era una prensa esencialmente política, donde se encuentran pocas noticias de otro tipo, y además era una prensa partidista, decididamente prensa de partido. Cada periódico, y no se ocultaba demasiado, cada periódico era portavoz de un partido político o de una corriente dentro de un partido político, o bien de una personalidad importante en la política que utilizaba ese medio del periódico que tenía para comunicarse con su público, con sus bases de apoyo político, con sus electores. En las redacciones de los periódicos se forman los jóvenes que quieren ascender en la carrera hacia el poder. En este escenario destaca la figura del agitador político, que se lanza a la conquista ideológica del pueblo.
Sus armas no son otras que una resma de papel y una pluma bien cortada. Es una potencia social que quita y pone leyes y levanta pueblos a su antojo. Aparece como un muchacho despierto que habla con desenfado de cualquier asunto, que emprende todas las carreras y ninguna concluye, que critica todos los libros sin abrir uno jamás. La vida en la ciudad se enriquece con la manifestación de la opinión pública. Nacen los ateneos, los clubes y los casinos, puntos de encuentro entre periodistas, literatos e intelectuales para discutir sobre cualquier asunto. Paulatinamente se refleja el proceso de cambio social. Nace una conciencia crítica nacional y se da importancia al ámbito de lo privado y a los buenos modales. Son tiempos de utopías y de optimismo. El movimiento romántico recorre España y surgen los bohemios como Gustavo Adolfo Bécquer. Abandona Sevilla con el objetivo de conquistar gloria y fortuna en Madrid, donde trabaja como redactor, mientras desarrolla una obra literaria plagada de intimismo, sentimiento e imaginación. No me admiró tu olvido, aunque de un día me admiró tu cariño mucho más. Porque lo que hay en mí que vale algo, eso ni lo pudiste sospechar. De Francia llega un nuevo invento, el daguerrotipo, antecedente de la fotografía, capaz de captar una imagen sobre una placa de cobre con un baño de plata. De forma ambulante, los extranjeros comienzan a realizar daguerrotipos para ganarse la vida, hasta que a mediados de siglo aparecen los primeros gabinetes fotográficos. La aparición de la fotografía supone una nueva forma de captar la realidad. Sin embargo, los ricos siguen acudiendo a la pintura tradicional. La obra de Federico Madrazo es un fiel reflejo de la sociedad isabelina. Pintor de cámara, realiza más de 500 retratos de la aristocracia y los magnates establecidos en la capital. Sin duda, el género por antonomasia del siglo XIX es la pintura de la historia nacional. Impulsada desde el Estado, el romanticismo pictórico recuerda a grandes personajes como Pelayo, Bamba y los Reyes Católicos. Marcados con una fuerte influencia francesa, los artistas retoman temas y personajes de la historia. Se trasladan al pasado para evocar las cualidades heroicas desde la antigüedad hasta la Edad Media y crear unas señas de identidad comunes. Durante el reinado de Isabel II, las decisiones políticas van a ir forjando la estructura de un Estado liberal. A falta de estabilidad, en este periodo de 35 años se suceden 55 gobiernos diferentes, quien esté en el poder va a llevar a cabo sus proyectos políticos. La reina presta su apoyo a los moderados, mientras que los progresistas acceden al poder solo a través de pronunciamientos. Se deshace la organización administrativa del antiguo régimen y el territorio se divide en 49 provincias con administración propia. Desde el Estado se impulsa la desamortización de los bienes de la Iglesia, que se convierte en un mecanismo liberal para conseguir el apoyo de los nuevos propietarios a la causa isabelina. Se realiza la expropiación forzosa de las tierras de la Iglesia y se venden en subasta pública. A cambio, el Estado se compromete a mantener económicamente a los religiosos. El clero se desplaza del sector liberal y simpatiza con el carlismo. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, Pascual Madoz lleva a cabo la desamortización civil, la expropiación de las tierras comunales de los municipios. La desamortización, como su nombre indica, era una medida revolucionaria en la que los liberales del siglo XIX consideraban que estaban dando nueva vida a una riqueza que había estado muerta. Estaban arrebatando riqueza de las manos muertas, como se decía en expresión de la época. La propiedad de la Iglesia y de otras corporaciones a las que se consideraba malas gestoras en términos económicos debía ser sacada de esa especie de secuestro o de bloqueo en que se encontraba
y dejada en manos de empresarios individuales que, actuando en el mercado libre, le dieran a esa riqueza toda la productividad, todo el rendimiento que se le podía sacar y, por lo tanto, produjeran el mayor crecimiento económico posible para el país. Las consecuencias sociales de las desamortizaciones son notables. La corrupción invade a las clases más acomodadas que buscan enriquecerse con esas tierras, antes explotadas por los sectores más pobres. Se dijo ya en aquella época de la desamortización que había sido una oportunidad perdida, que había sido una oportunidad de que en lugar de cubrir las deudas del Estado, que a fin de cuentas no era la mejor manera de emplear la riqueza nacional, se hubiera podido repartir esa riqueza, que fundamentalmente eran propiedad de tierras, repartirlo a los campesinos más pobres, que no tenían asegurado ni siquiera el sustento, o venderlas a esas tierras a unos precios módicos, sacándolas a la venta en lotes muy pequeños, de manera que esos campesinos las pudieran adquirir. Y de esta manera acabar con el gran problema social de la España de la época, que era el de los jornaleros, el de los campesinos sin tierra, que frecuentemente estaban al borde de morir de hambre. Los pequeños campesinos se ven obligados a convertirse en jornaleros. De este grupo social proceden muchos de los obreros que van a convertirse en la mano de obra de la industrialización y de los grandes latifundios. Son también la mano de obra de las bodegas vitivinícolas que comienzan a exportar vinos a gran escala. Si bien es cierto que el vino español se remonta a los romanos y a los árabes, no será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando zonas como Cataluña, Valencia o La Rioja comienzan a producir grandes cantidades de vinos de calidad. Con el tiempo, el vino de La Rioja obtendrá la primera denominación de origen de España. La causa del auge de los caldos españoles se encuentra en la filoxera, una plaga que arrasa los viñedos franceses en 1870. Los viticultores galos buscan la importación masiva de vinos de España, al tiempo que traen sus métodos de producción. Con la vendimia comienza el largo proceso de la elaboración del vino. En la bodega se pesa la uva y se mide la cantidad de azúcar de esta, que determinará el grado de alcohol del vino. Luego se introduce en los depósitos de fermentación, donde el azúcar se convierte en alcohol. Mediante exámenes analíticos, el Consejo Regulador determina si el vino merece la denominación de origen. Tras una selección, los mejores vinos son trasladados a barricas de roble de 225 litros. Aquí empieza el proceso de envejecimiento del vino. La porosidad de esta madera permite una lenta oxidación del líquido que resalta todas sus características. 2 años es el tiempo mínimo que ha de permanecer en la barrica. Este proceso termina con el embotellado. El envejecimiento en botella es un proceso inverso y complementario a la oxidación en la barrica. En esta fase el vino alcanza su plenitud. En esta época nace la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad pública de carácter militar encargado de velar por la propiedad y el orden público en el ámbito rural. Se impulsa una política educativa a gran escala para terminar con el analfabetismo. La ley Moyano obliga a estudiar hasta los 9 años y el Estado elige el programa y los libros para la educación primaria. Poco a poco, la tasa de escolarización aumenta. La enseñanza superior también sufre un proceso de renovación. Se extiende la filosofía krausista, en la que prima el rigor intelectual y el énfasis por la investigación. Una universidad independiente de la Iglesia, centrada en el empuje hacia el conocimiento y los desarrollos científicos. Precisamente de la mano de esos desarrollos, de la utilidad que mostraron para la industria, para el poder político, la ciencia se institucionalizó, pasó a convertirse en una profesión. Es decir, dejó de ser el lugar al que se dedicaban unos cuantos eruditos privilegiados en su mayoría. Y fue, repito, una profesión sometida a las reglas que cualquier otra.
En las ciudades, el espacio urbano se diseña. Con los ensanches de Barcelona y Madrid se extiende la planificación urbanística. Se levantan plazas, teatros y paseos públicos. Las calles se cubren con aceras para favorecer el paseo. Se adornan con fuentes, kioscos de música, bancos de piedra. Por la noche, los serenos iluminan las calles con las farolas de luz de gas. Madrid se embellece con edificios emblemáticos. El Congreso de los Diputados se convierte en sede de la representación nacional. Se inaugura el Teatro Real de la Ópera, el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional. Con el auge de la burguesía comienza una creciente preocupación por la moda. Se abren tiendas donde lucen escaparates con las últimas novedades. El deseo de aparecer en la esfera pública lleva a los hombres a vestir con chaqueta, chaleco y pantalón. La expresión máxima de refinamiento es lucir levita o frac, símbolos de elitismo. Las señoras sustituyen las múltiples enaguas por el aparatoso miriñaque. Se pone de moda el vestido acompañado de mantilla o pañuelo frente a las antiguas prendas de lana. A mediados del siglo XIX, España despierta de su letargo y comienza su industrialización, al poner las bases para transformar su economía con las leyes de ferrocarriles, minería y bancos. El tendido del ferrocarril cambia el panorama de las comunicaciones en España. Estimula el intercambio de viajeros, mercancías e ideas. Presos y obreros españoles y extranjeros trabajan incansablemente para sortear las dificultades que presenta la orografía peninsular y excavar túneles con explosivos. En 1848 se inaugura el tramo Barcelona-Mataró y 3 años después, Madrid-Aranjuez. Se teje una red ferroviaria por todo el territorio. El desarrollo del ferrocarril no hubiese sido posible sin la invención de la máquina de vapor. Fue el escocés James Watt quien la creó tal como la conocemos hoy. Esta innovación constituye el motor real de toda la revolución industrial. El invento consiste en un dispositivo mecánico que convierte la energía del vapor de agua en energía mecánica. El vapor de agua se obtiene en la caldera, un cuerpo cilíndrico con una serie de tubos sumergidos en agua. Al quemar combustible en el horno, el calor de la combustión circula por estos tubos, cediendo calor al agua y elevando la temperatura hasta generar el vapor necesario para el funcionamiento de la locomotora. El principio básico de la máquina de vapor consiste en la expansión y el enfriamiento del vapor de agua en un cilindro equipado con un pistón móvil. Este pistón se desplaza de un lado al otro del cilindro empujado por el vapor a presión. El movimiento se comunica a las ruedas a través de un mecanismo de bielas. En países en vías de desarrollo, todavía hoy existen locomotoras de vapor en funcionamiento. El ferrocarril rápidamente sustituye a las antiguas diligencias. Trayectos que antes costaba días realizarlos, ahora pueden hacerse en apenas unas horas. Una auténtica revolución. Todavía más rápida es la comunicación a través del telégrafo. En 1857 queda concluida la Red Básica de Telegrafía Eléctrica Nacional. Un momento clave en este sentido es el establecimiento en 1866 del primer cable telegráfico submarino que unió Europa a las Islas Británicas y Norteamérica. Pensemos lo que significa eso. Europa y Norteamérica se unían en minutos. Cambió un mundo de la mano de la ciencia. Y un mundo además que pronto incidió en los negocios, en la política y que abrió la puerta a otros universos, el de la radio, el de la telefonía, los teléfonos, etcétera, etcétera. El Estado reorganiza la hacienda pública y recupera el crédito en las bolsas internacionales. Se pone orden al caos monetario existente con la aparición de una moneda única, la peseta, que facilita el comercio con el resto de Europa.
En esta época el Banco de España se hace con el monopolio de la emisión de billetes y monedas. Se producen grandes inversiones de capital extranjero. Ingleses y franceses controlan la minería andaluza, especialmente el plomo y el cobre de Río Tinto. Asturias se alza como primera productora de zinc en Europa y en Bilbao se levantan fábricas y altos hornos. La actividad industrial más intensa se desarrolla en Barcelona. Las nuevas técnicas se aplican a la industria textil, que sigue fabricando tejidos con fibras naturales, como el algodón, el lino y la seda. Sin embargo, España está dividida en dos. La España del norte, mucho más desarrollada y en vías de industrialización, se contrapone con la agricultura extensiva de la meseta y el sur. Los avances en la industria exigen mano de obra, lo que provoca un gran movimiento migratorio del interior peninsular a la periferia en busca de trabajo. En pocos años, las ciudades experimentan un gran crecimiento. Los trabajadores que llegan del campo en busca de una oportunidad para prosperar se encuentran con grandes problemas sociales. De la noche a la mañana se convierten en activistas de la lucha proletaria. Poco a poco se va formando una nueva clase obrera que va a participar intensamente en la Revolución de 1868, llamada La Gloriosa. El régimen de Isabel II da muestras de debilidad. La reina parece prestar más atención a sus aventuras sentimentales que a las demandas sociales y el malestar crece entre la población. Progresistas y demócratas se alían al verse excluidos de la política real, que favorece solo a los moderados. Frente a la España burguesa, los obreros malviven por conseguir un trabajo. El descontento da origen a la gloriosa Revolución de 1868. La corona está cada vez más aislada. La oposición se une en el Pacto de Ostende y la revolución estalla en septiembre. La reina parte para el exilio y se instala en París. Se forma un gobierno provisional dirigido por el general Serrano y más tarde por el general Prim. Por primera vez se acude al sufragio universal masculino para aprobar cortes constituyentes. En 1869 se firma una constitución que mantiene la monarquía, aunque rechaza la vuelta de los Borbones, defiende la soberanía nacional, la educación popular y la libertad de culto. Las Cortes eligen como rey al príncipe italiano Amadeo de Saboya, el candidato de Prim al trono. Pero el asesinato de Prim deja al monarca extranjero sin su principal apoyo y abdicará al cabo de poco más de 2 años. Los demócratas y republicanos aprovechan el vacío en el trono para proclamar la Primera República. Catedráticos, profesores, periodistas, abogados sueñan con un Estado descentralizado que defienda las libertades y que termine con la esclavitud en las colonias. A pesar de salir triunfantes, los partidarios del nuevo régimen son una minoría, que mantiene opiniones diferentes sobre la organización del nuevo régimen. Se enfrentan unitarios, partidarios de un régimen centralizado, y federalistas, partidarios de una república de carácter federal. Como reacción a la república, los carlistas desempolvan sus armas y se lanzan a la ocupación de Estella. Empieza la última guerra carlista. La república está en crisis. En medio año se suceden 4 presidentes. Los autoritarios aprovechan esta circunstancia y en enero de 1874, el capitán general de Madrid, el general Pavía, organiza un golpe de Estado. La Guardia Civil disuelve las Cortes. La República ha muerto. La Primera República fue un fracaso sin paliativos que acabarían reconociendo muchos de sus partidarios. Se asoció la idea de república con la idea de anarquía, de inoperancia, de incapacidad para resolver problemas, y esto pesó durante mucho tiempo para que se pudiera volver a pensar en España en intentar una fórmula política de tipo republicano. En la medida en que república y democracia se identificaban en gran medida en la mentalidad de aquella época, esa identificación de
república con anarquía se convirtió también en una identificación de democracia con anarquía o de inviabilidad de las experiencias democráticas en España, que sería un lastre que pesaría en la política española hasta muy entrado el siglo XX. Todos estos cambios políticos en la península han tenido como telón de fondo dos guerras, una en la península contra los carlistas y otra en el Caribe. Se trata de la Primera Guerra de la Independencia de Cuba, que estalla en 1868, el año en que cae Isabel II. Se la conoce como la Guerra de los 10 años porque se prolonga hasta 1878, cuando en España la Primera República ya ha dado paso a la Restauración. El 29 de diciembre de 1874, otro militar, el general Martínez Campos, se pronuncia en Sagunto a favor de la monarquía, proclamando rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Exiliado en Inglaterra, Alfonso XII retorna a Madrid. La monarquía ha sido restaurada. Alfonso XII se ganará el nombre de El Pacificador y traerá con él una época de tranquilidad política y prosperidad económica. En este escenario se acentuará cada vez más la separación entre la burguesía y los trabajadores, cuya lucha por mejorar sus condiciones de vida cobrará especial protagonismo a finales del siglo XIX y principios del XX.